Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy tenemos una entrevista muy especial, la cual tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, y gracias a la tercera edición de la Island Jam la hemos podido hacer realidad, y encima aquí en físico estamos con Albi Ojeda de Skip Intro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Muy bien. Y me acompaña, por supuesto, vamos, no puede ser de otra manera, Rey. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de los helados. No era eso lo que tenía que decir. Narrativa. Narrativa. ¿Por qué lo de narrativa? Pues vamos a explicarlo desde un principio. Porque aquí nuestro compañero Albi, que lo podéis seguir en Skip Intro, Albi Ojeda, es uno de los, vamos así decirlo, de los script doctor, de los que se encarga de la narrativa de videojuegos en Canarias. Y a día de hoy yo creo que no solamente, no sé si eres el único, pero seguramente uno de los mejores, eso ya te lo digo yo, ¿eh? Bueno, en Canarias creo entender que sí, no somos muchos, de por sí en España somos muy poca gente la que nos dedicamos a la narrativa de videojuegos, pero en Canarias yo diría que no he coincidido todavía con ningún otro que se dedica a eso, y por eso intento hacer una especie de labor de formación, de difusión de las bondades de la narrativa en el videojuego. Dame tiempo. Bueno, claro, eso sí, exacto. Hay gente que sí, que se dedica también a contar historias y demás, pero realmente esos no cobran. Esos no cobran, esos que les den. ¿Cómo llegamos a la narrativa? ¿Cómo llegamos a esto de los videojuegos y encima algo tan específico como la narrativa? En principio, yo vengo de cine. Yo ya empecé en el año 2000, más o menos, trabajando para publicidad, cine, televisión. Pero de siempre me han encantado los videojuegos. O sea, siempre he sido un aficionado, vamos, a muerte desde la infancia. Llegó un punto en el que profesionalmente yo me dije, no estoy disfrutando con el cine, no estoy disfrutando con todo lo que es ese tipo de industria, y sin embargo con los videojuegos quiero descubrir qué es lo que se puede hacer, porque sé que se pueden contar historias. Estamos hablando que eso sería en el año 2007-2008. Y a partir de ahí fue cuando empecé a especializarme en contar historias en el ámbito interactivo. No solamente videojuegos, sino intentar buscar ese tipo de comunicación que sobre todo se puede dar en el tipo de narrativa que hay incluso en internet a la hora de cómo se dispersa la información y demás. Finalmente me he podido especializar mucho más en videojuegos y en eso estoy ahora mismo. Es muy diferente de la narrativa, cómo se aplica del formato de la pantalla, de cine, televisión, series y demás, al videojuego. Sí, es muy diferente, a pesar de que hay una serie de elementos que son iguales para cualquier disciplina narrativa. Hay muchas cosas de novela que podemos coger, hay cosas de cine que podemos coger. Es que hasta del relato oral tradicional usamos elementos, pero sin embargo el videojuego es una plataforma que al incluir interactividad nosotros estamos usando nuevos elementos que no se han visto en ningún otro medio, ni en cine, ni en música, ni en novela, que nos permiten hacer que el jugador se implique muchísimo más y que tenga la posibilidad de explorar historias muchísimo más profundas que en otros medios. O sea que básicamente sí hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes con otros medios. Hablando un poquito del tema de que te dedicabas mucho más al cine, a la publicidad, prácticamente parte de la mercadotecnia. Cuando te metes en el proyecto de desarrollar narrativa para un videojuego, lo primero que te encuentras, el primer juego con el que tienes que trabajar, ya sea juego de mesa, videojuegos y demás, ¿y qué es lo que tú dices? Wow, las posibilidades que tengo ahora. Yo tuve la epifanía de empezar a analizar conscientemente Bendita la epifanía. de decir, esto me tengo que meter aquí, fue jugando con el Mass Effect. Yo sí tenía curiosidad, tenía ganas de hacer videojuegos, pero realmente cuando me encontré con la decisión de a quién envío a la muerte o cómo hablo al Krogan para convencerlo, y si hubiese dicho otra cosa, pues realmente cuando empecé a analizar el trabajo que había de guión de fondo, de todas las posibilidades, de cómo se iba a alterar el resto de la historia, a mí me voló la cabeza. Fue cuando fui consciente profesionalmente de el esfuerzo que debe haber detrás. Y fue cuando dije, esto es un nuevo mundo y yo quiero estar ahí. Ken Levine, en una entrevista que le hicieron, no sé si en Rock Paper and Shankar, cuando le hicieron la entrevista, Ken Levine decía que el 70%, más del 70% de la narrativa en un videojuego, el jugador nunca las llega a descubrir. Y Mass Effect es el ejemplo más activo, en el sentido de que todas las decisiones que tomas tendrás que volver a jugarlo, pero que tampoco es un juego que sea bastante corto. Claro. Y ver todas las infinitas posibilidades que tiene. Y sí, hombre, ahí sí, una de las cosas esas que siempre ese tipo de narrativa incluye el hecho de que te da la posibilidad de explorar
opciones que tú realmente no hubieses tomado para ver qué repercusiones tiene. Hay de vez en cuando truquitos. Por ejemplo, la falsa ilusión de que puedes decidir. Entonces tú te puedes elegir A o B, pero siempre te va a llevar al mismo resultado. Telltale. Pues, bueno, sí, vale. Sí, sí. Hay momentos, son trucos que puedes llegar a usar que te pueden permitir escapar y dar esa sensación de tensión, pero tampoco puedes abusar de ello. Tienes que tener mucho cuidado, pero sobre todo el tomar una decisión hace que el jugador se implique emocionalmente si se hace bien. Como en The Witcher. The Witcher es el mejor ejemplo en el cual tú tomas una decisión y no sabes si hasta la hora y media después de juego vas a tener una repercusión. Y hace que te lo tomes en serio y que prestes atención a la historia. O como podría ser dentro de poquito el más reciente Detroit Become Human. ¿Cuál? ¿Perdón? Detroit Become Human. Ay, Y creo que ahí te puedo dar yo un girito de tuerca. Vale, Rey, ponte incómodo, no pasa nada. El equipo anti-David Cage contra el que le No, gusta no, no. David Yo Cage. ni defiendo ni acuso. Veremos el juego. Veremos. Bueno, es lo que digo. Voy a Veremos. criticar cuando venga, pero a mí es que nunca me han gustado los juegos precisamente porque creo que es un mal narrador. El tipo cuenta malas historias, mal contadas, encima en una plataforma donde podría aprovechar mucho más, pero es que encima reniega de la mecánica. Dice que él quiere contar historias. Digo, pues aprende a contar historias. O sea, vete lo al cine. siento. O vete a otro medio. Pero es eso, es que son fórmulas en las que creo que él intenta contar una historia por encima de lo que el jugador quiere hacer. Entonces, la historia siempre tiene que estar subordinada a la jugabilidad. Y vale, tenemos un ejemplo de una historia contada de forma regulera y un ejemplo de historia contada bien para ser The Witcher 3, por ejemplo. Por poner un ejemplo, porque se te ocurren seguramente muchas más. ¿Cuál es tu favorita? A ver, es cierto que, por ejemplo, me gustan mucho los juegos narrativos porque evidentemente veo cómo cuentan las historias y una buena historia y demás. Pero me interesan ver esos experimentos que se hacen para narrar sin usar literalmente diálogos, ni textos, ni nada, que usan la jugabilidad. Para mí, uno de los grandes referentes es el Braid, juego de plataformas, Buenísimo, donde controlas el tiempo. Y brutal, porque encima usas algo tan básico como es el juego de plataformas que estás harto de ver, que hace referencia incluso al Mario, pero consiguen meterle una nueva capa muy sutil de narrativa que cuando llega al final, que no voy a contar, resuelve la trama mediante mecánica y te cambia el sentido de todo el juego gracias a una mecánica que llevas usando durante todo el tiempo. Ese tipo de experimentos me parecen brutales porque usas lo que es inherente del videojuego para narrar. Y es ahí, pues, el Braid, el Journey me parece juegazo, Brutal. es de los mejores de la historia del videojuego. Por esa línea a lo mejor el Inside podría caer. El Inside me gustó, sobre todo me generó la inquietud de la parte final. Sí. Pero como juego, bueno, me pareció que a raíz del Limbo, que el Limbo fue uno de los que también abrieron brecha con ese tipo de juegos indies, pero que también empezó a estar saturado por ambientación lúgubre, más que nada es algo ya así personal, pero sí, va un poco por esa zona de contar mediante el ambiente, mediante la situación, que el personaje que se mueva por un entorno, vas viendo qué cosas ocurren de fondo, pues son herramientas que normalmente ahora es cuando empezamos a usarlo bien, a pesar de que ya desde el Half-Life ya empezaban a usarse esa ambientación que te contaba la narrativa. O sea, De hecho, ahora que sacas el tema de Half-Life, también tenía otro tipo de narrativa, que narrativa no es simplemente contar una historia, sino también poder contar mecánicas, contar ciertos elementos, y Half-Life mismamente presumía mucho de su motor de física y explicaba al jugador que podía aprovechar eso a su favor. Eso también es parte del diseño. sí, básicamente. claro, es que se unía todo eso, el hecho de que primero, el primer impacto que tenías en Half-Life era no podías hacer nada sino mirar y caminar. Exacto. Y ahí ibas viendo el universo y al final eso repercute en que te educa como jugador en que para resolver ciertos puzzles tienes que mirar y observar el entorno para que puedas usar un objeto contra tal y tener una ventaja. ¿Que quieres ir a tiro limpio? Puedes ir a tiro limpio. Pero tienes otra especie de mecánica medio escondida para resolver ciertos puzzles. De hecho, tiene una narrativa arriesgada, se podría decir, porque no te obliga a saber de la historia. Es decir, el jugador sabe lo que se proponga saber. Es decir, mientras están hablando unas escenas, varios NPC, tú puedes estar por ahí caminando tranquilamente. Y si te has perdido algo es porque tú no has prestado la atención y no has roleado, por así decirlo, como Freeman, ¿no? El hecho de me pongo delante porque hay dos personas que están hablando. No voy a estar saltando sobre sus cabezas.
Y eso es una cosa que es una apuesta arriesgada, supongo que en los que son Normalmente narrativos. cuando quieres contar una historia en un videojuego tienes que contar con eso. Tienes que hacer un juego que sea apto para cualquier jugador. Para aquel que quiera la historia y aquel que quiera pegar tiros. Ya está. Habrá gente que se quiera saltar las cinemáticas y correcto. Aquellos que no le interese nada la historia. Guay. Pero siempre hay que tener una buena historia para el que la quiera escuchar. El enganche, que sí está bien matar bichos, pero dame un enganche. Pues eres un soldado que va a Marte y revientas demonios. Oye. Ahí está tu narrativa, tu historia, tu motivo y ya está. O eres un tío altote metro 90, rubito, ojos azules y te gusta matar nazis. Punto. Oye. No necesitas más historia. Ahora, No. si quieres profundizar un poquito más en la psique de Blazkowicz, pero un poquito más en el entorno Claro. que le rodea y el por qué está metido en meollo así, pues ya creo que es cosa del videojuego, del Porque, jugador. Claro, eso ya es un poco lo que tienes que profundizar tú. El juego tiene ahí un lore y una historia para que te pueda contar algo de narrativa. El juego tampoco lo puedes pedir mucho. De todos modos, por ejemplo, lo que es el Wolfenstein, la narrativa está puesta para que sea atractivo ir a patear culos nazis. Correcto, sí. O sea, no necesitas mayor excusa, pero tienen que cuidar esa narrativa para que sea divertido patear culos nazis. Entonces, tiene que ser una buena excusa, te tiene que dar momentos de tensión donde veas al malo que se está burlando de ti, te está llamando incluso, "Oh, ¿qué rasgos más arios tienes?" Y tú por Exacto. dentro pensando, si supieses lo que he hecho. Que juegues de esa manera dentro de lo que es la película de ficción que se está montando, que es tú eres un antinazi que va cargándose a los nazis. Pues necesitas ese mínimo de macarrada, pues bien hecha. Entonces Bien te hecha. la colocan y te diviertes. A mí me gustaría preguntarte que tú como a grandes rasgos eres escritor, o sea, escribes historias, guiones. Generalmente cada uno tiene sus propias herramientas para crear un personaje, para crear una situación, una escena. Pero cuando te metes con el tema de los videojuegos, Ujú. ¿cuál ha sido la herramienta que tú estás habituado a trabajar, pero de repente ves que aquí esta herramienta o no sirve para nada o... Vamos, que te choca en plan, hostia, no puedo hacer una situación por X motivo. A nivel narrativo en sí, no he encontrado de momento ninguna herramienta que no me sirva, porque de hecho, a la hora de crear un personaje, tú lo construyes de la misma manera que construyes para una novela, para una película, lo que sea. Lo que es la construcción psicológica sigue siendo igual, porque al fin y al cabo son elementos que tú vas a reconocer de un personaje con su psicología y sus cosas que da igual, va a ser quieres humanizarlo y son básicos para humanizarlo. A nivel de estructura igual, hay muchas herramientas, que es lo que decía antes, hay muchos elementos de narrativa clásica que se puede aplicar al videojuego sin ningún problema. ¿Dónde entran las mayores dificultades? Por ejemplo, cuando tú quieres contar una historia de forma lineal, un Wolfenstein, no pasa nada, puedes usar incluso métodos clásicos de narración de cine. El problema es cuando te enfrentas a un Mass Effect, que se diversifica muchísimo, puedes volver a seguir usando ciertas herramientas, pero incluso para escribir diálogos interactivos es donde empiezan a haber carencia de herramientas y vas poniendo parches, y así muchas empresas que se dedican a hacer juegos narrativos crean sus propias herramientas de escritura o intentan localizar algunas herramientas que hay a la venta donde pueden fusionarse con Unity para que sea más fácil. Entonces, yo de siempre he notado esa carencia tecnológica para poder escribir, por ejemplo, de forma fluida elementos que sean interactivos. Pero siempre hay parches, siempre puedes hacer trabajo muchísimo con mapas conceptuales, con estructura de diálogo. También hay software para escribir aventuras, libros, juegos, que son como los de Elige tu propia aventura. Ah, qué guapo. Entonces, Twine se llamaba. hay uno que es el Twine, por ejemplo, sobre todo es muy bueno para experimentar narrativa interactiva. Pero sobre todo son otras herramientas que te permiten directamente escribir en esos formatos e incluso exportarlo en JSON, formatos que pueden pillar el Unity y directamente tú lo que escribes aparecer en pantalla con toda la interactividad. Eso es un avance. Hombre, eso es una buena herramienta para los desarrolladores, programadores. Claro, sobre todo. esa comunicación es lo que hace falta. Mientras tanto, hacíamos parches en aventuras gráficas, como era yo, que era el encargado de escribir los diálogos, hablaba con programación y le decía qué código necesitas que yo ponga antes de cada frase para que te lo ordene, para que ellos no tuviesen que estar metiéndolo a mano. Exacto. Entonces que ellos como mucho copiasen y pegasen, pero ya directamente se les pegasen todo el código. Esas son las herramientas. Parches y hablas con el equipo a ver cómo lo necesitan. Hay gente, a mí me han pedido gente que le escriba directamente los diálogos en un Excel. Ah, pues mira. A pesar de, digo, pero necesitas que sea en un... Sí, tú pónmelo en un Excel que yo ya lo copio y pego. Digo, vale, tú lo Puedes necesitas. copiar, pegar al Excel y ahí Y lo ya van está. colocando. Y lo van pillando. Y una última pregunta, que esta siempre me ha parecido muy curiosa. Me ha parecido muy curiosa porque
Hay en muchos proyectos, en muchos juegos AAA y demás, pues hay un guionista o varios guionistas que trabajan en una historia, pero evidentemente faltan a lo mejor ciertos elementos o ciertas escenas que tienen que estar rellenadas por otras personas. Por ejemplo, a ti te llama y te dice, mira, tenemos aquí un personaje que es muy fuerte, tiene una escopeta y tiene 2 nazis atados. Quiero que me crees un drama con eso. Y evidentemente aquí están las reglas. Es que los nazis siempre dan jugo. Claro, y tienes aquí unas reglas porque hay ya 6 guionistas que han trabajado toda esa narrativa. ¿Te has topado con ese tipo de trabajo, ese tipo de proyecto, o tú has trabajado directamente la totalidad de la obra? A ver, de entrada... La escopeta... No, la única... A ver, ese supuesto en el que ya hayan guionistas trabajando en un equipo de guionistas en un proyecto no se ha dado. Bueno, vamos a soñar. El momento, claro, a ver, si ya un equipo de guionistas ya lo tienen todo marcado, saben lo que es y evidentemente van a tener trabajo previo de background, de personajes y demás, y a mí me encargasen solamente escribir diálogos, pues es como si fuese trabajar en una serie de televisión. Ves el material, ves el documento que hay e intentas adaptarte a todo eso. Eso estaría así, vale. Pero es que en videojuegos no ocurre así porque el método normalmente es que nadie ha escrito una historia, nadie ha trabajado en la narrativa, solo el equipo tiene una serie de ideas para la trama, empieza a trabajar y lo que sí que me han encargado es: tengo los tiros, tengo los disparos, tengo la secuencia de acción, cuéntame una historia con esto. Eso. Entonces a eso es cuando dices tú, bueno, ¿y qué hago ahora? Lo único que puedo hacer es intentar ordenar algo, pero claro, se pierden muchas posibilidades para que desde la historia digas, vale, tu juego es de nazis, ¿por qué no creamos una secuencia usando la misma mecánica? En lugar de que sea en un tren tú pegando tiros, que tú seas el maquinista. Entonces tú descubres todo desde el punto del maquinista y eres el que empiezas a pegar tiros, pero no por ser el soldado, sino que eres el maquinista. Por poner un ejemplo. Entonces enriqueces mucho más porque a lo mejor resulta que dices, coño, pues es un poco más original. No significa mayor trabajo porque realmente estamos con los mismos elementos, la jugabilidad sigue siendo igual, pero al darle ese pequeño giro, haces que enriquezca mucho más el juego. Me gusta, me gusta. Entonces, como la música, también puede ocurrir lo mismo. Supongo que en menor medida, pero puede ocurrir lo mismo de que quiero que escriba la historia. Vale, ¿de qué va a ser el juego? Bueno, el juego ya está hecho. Quiero que la de la música viene después, pero quiero que me metas ahí toda la historia. Y supongo que será en menor medida el caso respecto al tema de la música en comparativa. Yo creo que porque normalmente se nota que la gente está más acostumbrada a pensar que música es más importante incluso que la narrativa, porque piensan, un juego debe ser divertido, juego tiene que ser divertido, no me tiene que contar la historia es una excusa. El Mario, eres fontanero y eso da igual. Bueno, vale, relativamente. Eso era otra, también era otra. Hablamos también si empezamos a teorizar sobre narrativa, podemos decirle, oye, no, tiene un poco más de sentido, pero bueno, vamos a valorar eso. Sin embargo, a nivel de musical, todo el mundo sabe que si no tienes música, posiblemente muchas de las emociones no las consigues transmitir. Entonces saben que tiene más importancia. Y si un estudio tiene solo presupuesto para contratar o un músico o un guionista, va a ir a por un músico. Como debe ser, sinceramente. Como debe ser, porque es mejor que un juego no tenga historia antes que no tenga música si lo necesita. Porque entonces puede que no sea divertido. Pero dentro de ese rango seguramente, y lo confirmarán después, es que se enfrentarán a lo mismo de empezamos a trabajar y cuando necesitemos la música es cuando la pedimos. Entonces no entra dentro de la fase de creación, de ir avisando de cómo va a ser. Entonces se enriquece muchísimo más si esos miembros del equipo están desde el principio. Y no tienes que, cuando tú lo vayas a meter dentro del motor, es cuando lo encargas. Claro, que es mejor todo, que funcione todo en un conjunto, que todos estén en una sola mecánica, que todos estén enfocados en un solo trabajo, que después decirle venga otra persona y decirle, mira, méteme la música aquí. Es que fíjate, si te fijas en cine, en la parte de preproducción, quienes están al principio en esa fase suelen ser los directivos, es decir, el director, producción, dirección de fotografía. Tienes también guionista, obviamente, sin guión no tienes, en película no tienes nada, claro. Pero después también tienes al músico que desde el principio, desde el que tiene el guión, se lo está leyendo. No espera que ya esté el rodaje para ver qué es lo que hay que hacer. Hay esas comunicaciones al principio del proyecto y es lo que necesita el desarrollo. Hablar como mínimo al principio, antes de empezar a tirar una línea de código, antes de ponerse a hacer dibujitos. Lo primero tiene que ser escribir sobre papel. Para eso tiene que haber un guionista en la parte narrativa cuidándotelo. Y después es cuando vayas a empezar, cada uno sí empieza a trabajar en su fase. Que eso está muy bien. Los guionistas, realmente todo es un conjunto. Yo creo que todos suman una obra. Si una obra necesita tener música, que la tenga. Si necesita tener guión, que tenga guión.
Pero en una obra se tiene que tener todo claro desde un principio. Claro. Que trabajen todos desde un principio para sacar eso de Sobre todo por a la hora de ser práctico, porque un proyecto, cuando tú empiezas con mucha ilusión, empiezas a engordarlo y haces todo lo que te encantaría ponerlo, pero llega un punto en el que toda la idea que aportes sigue siendo un lastre para el proyecto porque lo vas retrasando. Tienes que tener la disciplina suficiente como para que todo el momento de creatividad sea en una parte. La única creatividad que vayas a usar en el resto sea para resolver problemas, para que haya una línea común de trabajo en el que vayan todos juntos y no se pierdan energías en es que ahora se me ha ocurrido que podía estar mejor este arma. Claro, pero es que ahora ese arma implica otros 2 meses de trabajo para implementar toda la... ¿Y qué hacemos con la anterior? No, pues habrá que echarla abajo. No, olvídate, no lleva a ningún lado. Madre mía, que tenía que haber cogido la libreta y haber tomado apuntes. Bueno, es un vídeo, podéis darle para atrás, volver a ponerlo, darle para atrás y volver a ponerlo las veces que necesitéis. Y hablando de conjunto, equipo y trabajo, Skip Intro, gremio de creadores, ¿cómo vamos con eso? Que son los sitios donde podéis seguir a Albi. Vale, Skip Intro es un blog que yo puse en marcha en el año 2011 en el dominio _devideojuegos.com, en el que lo que pretendía es difundir todo eso, sobre ese discurso que tengo de la narrativa es muy importante, cuídala, pues que fuese una plataforma de enseñanza para desarrolladores que quisiesen profundizar en la narrativa y sobre todo guionistas que quisiesen convertirse en guionistas de videojuegos y entendiesen las diferencias que hay respecto al cine u otras disciplinas. Pues desde el 2011 he estado subiendo artículos, comentarios, haciendo noticias, bueno, todo lo que fuese relacionado sobre el guión de videojuegos en español. Y Gremio de Creadores es una web donde uso para publicitar todos los proyectos indies en los que voy trabajando. No son los profesionales en sí, porque esos son dueños de sus empresas, pero ahí voy recopilando todas las ideas que se me van ocurriendo y que voy ejecutando, ya sea con estudios de desarrollo independientes, como con juegos de mesa que voy desarrollando. Tengo los prototipos, los voy subiendo para que la gente, si quiere probarlo, se lo descargue. Y juegos de rol, libros juegos, todas las ideas locas que se me van ocurriendo, bueno, pues van cayendo ahí en el Gremio de Creadores. Imaginar por un momento que en vez de decir surrealismo Dalí, es Albi quien dice aquello de narrativa, que siempre queda muy bien. Me voy a hacer una camiseta. Sí, narrativa. Queda súper bien. Y en vez de reloj derretido, que podéis pensar en guiones derretidos. Y así la imagen de Albi os queda perfectamente. Y si aún así estáis interesados en Gremio de Creadores y en Skip Intro, podéis seguir su trabajo. Y en redes sociales te encontramos en Twitter, en skipintro _, porque hay otro Skip Intro que ya venía de antes. Hijo de fruta. Bueno, no, a ver, yo llegué tarde, nada más. Y en Facebook con Skip Intro. Y si no, si escriben guión de videojuegos en Google, es de los primeros que sale, siempre es el blog y a partir de ahí. Así aprendemos nosotros un poquito de narrativa gracias a la 3ª edición de la Elan y por supuesto gracias a la gente de Academy. Y gracias a ti, Albi, por estar este ratito con nosotros. Hombre, a ustedes. Cortamos esto y seguimos hablando de narrativa. Sí, vamos a seguir aquí un rato más.